Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Juan capítulo 15, versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Vamos a orar pidiendo a Dios que obre con su palabra sobre nuestro espíritu, que sea vivificado, que sea iluminado, que reciba la vida, que tengamos la comunión espiritual con Dios. Recuerde, Dios es espíritu. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra, que es la verdad. Tu palabra es espíritu y es vida, Señor. Y esa palabra es la que puede traer luz, vida, Señor, conocimiento y comunión a nuestro espíritu. Glorifícate en esta hora, Padre Celestial. Obra con la potencia de tu palabra, Señor, en nosotros. Ilumínanos, Señor, y ayúdanos para que seamos pastoreados por ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ya les dije que este estudio que estamos haciendo a través de Juan, porque hemos llegado ahí, sobre el Espíritu, es lo más importante. ¿Por qué es tan importante? Imagínese, por ejemplo, que usted se relaciona con las cosas. Hay gente que tiene mucho aprecio por algo, por algún objeto. ¿Cuál es el objeto que usted más aprecia de todo lo que tiene? Yo sé que usted en este momento dice el celular, pero es por la utilidad del celular. Pero si usted saliera corriendo de su casa porque se va a quemar la casa y le dicen: ¿puede sacar un objeto? Pues de pronto usted dice: bueno, el celular lo puedo conseguir después. ¿Qué objeto sacaría? Ay, el anillo que me regaló mi abuelita, la cadena de no sé qué, el cuadro famoso. No sé si se acuerdan una vez que le preguntaron a una reina de belleza que si un lugar se está quemando y hay un perrito y hay una obra de arte invaluable, ¿qué salvaría? Y claro, la niña respondió políticamente correcto: el perrito, porque la vida es sagrada. Ay, perritos hay por millones, pero el Guernica de Picasso o la Noche Estrellada de Van Gogh solamente hay una y no se puede volver a repetir, ¿sí? Sino que uno, yo entiendo que de cursi, y a usted le encantan los perritos, a mí también, entonces uno dice: no, el perrito. Pero realmente hay cosas que valen mucho, y uno se relaciona con esas cosas, con esos objetos físicos. O sea, ay, mis zapaticos, y tan lindos, tan cómodos mis zapaticos, y lo que me han servido, y cómo he caminado, mi motico, cómo he ido a trabajar en mi moto, o mi carro, cómo me gusta mi carro. Pero nadie le celebra cumpleaños al carro. Nadie le dedica poemas a los zapatos. Bueno, de pronto hay los zapatos viejos. Pero entiende que uno sabe que aunque uno se relacione con el objeto no tiene ninguna respuesta.
no tiene ninguna relación. Uno se puede relacionar, por ejemplo, con objetos, ya con seres vivos, como con las plantas. Y usted ha visto las señoras que le hablan a las plantas, y ay, tan linda, y venga y la consiento, y le quito aquí el cosito, y venga y la roceo, y mis maticas. Pues algo sucede porque las matas que son consentidas son más bonitas, algo sucede. Pero la mata no va a estar ahí pensando, después de que ella se va, la mata se queda suspirando, ay, mi dueña, ¿cuándo volverá a consentirme? Fíjese que se establece una relación, pero la relación es muy liviana. Con los animales uno establece una relación todavía más profunda. Yo digo los animales y ya se me llenan los ojos de lágrimas porque sé que el perrito de Luz Estela y de Oscar se murió y lo querían mucho. Pero por más cursi que uno sea, pues hay una limitación en la relación con los animales, ¿no? Ya cuando la gente dice, bueno, se tiene que ir y con su familia, ¿y qué tiene que dejar? Pues el perro, y la gente dice, ay, el perro, pues le duele, pero deja al perro, ¿sí? Deja al perro porque ¿qué más hace? Y si el perrito ya está enfermo y ya está, pues hermano, inyección letal, que no siente ese dolor como con la familia, porque, pero también uno se relaciona con el mundo. Aunque no lo conozca, se supone que uno debería ser un buen ciudadano del mundo, tener una conciencia universal, pensar, oiga, yo no puedo depredar este planeta, yo no puedo echar cosas malas en el ecosistema, no puedo tener ese tipo de uso de las cosas tan exagerado, tengo que comportarme como un ciudadano de bien, no puedo dejar la caca de los perritos ahí en los parques, tengo que sacar la basura a la hora que es, porque la gente por la noche a los vecinos no les puedo incomodar con la música terrible, o por la mañana muy temprano en la iglesia con los vecinos de atrás. Tengo que respetar esa relación. Pero además de esa relación, uno se relaciona con gente en grupos sociales, en la universidad, en el colegio, en el trabajo. Y uno tiene que ser una buena persona allí y establecer un ambiente agradable. Pero además de eso, uno se relaciona con la familia. Tiene la familia extendida y los primos, pero sobre todo tiene los hijos, y con los hijos se establece una relación mucho más profunda, mucho más íntima. Y si usted no es tonto y lo aprendió bien el viernes, pues con la pareja debería de establecer una relación más profunda y más íntima aún que con los hijos. Porque le voy a partir el corazón a los papás, los hijos crecen y se van, y a veces ni vuelven a llamar. Y los papás son tan tontos que, ay, mis hijos no me volvieron a llamar. Ay, hermano, esa es la naturaleza de los hijos no aman como aman los padres. Los hijos jamás aman como aman los padres. Y si usted se siente mal porque cómo le responden sus hijos con su amor, pues piense un poquito cómo responde usted como hijo al amor del Padre, o sea, al amor de Dios. Y le aseguro que hasta sus hijos son mejores con usted que lo que es usted con el Padre Celestial. Porque no estamos entendiendo. El Padre de los Espíritus, dice la Biblia. El Padre de los Espíritus. Pero con la pareja hay una comunión todavía más íntima. Hay una comunión en el alma que es una cosa impresionante, como uno puede llegar a complementarse con la pareja. Si es sabio, además que esa complementación es absolutamente deliciosa. Si es sabio, si es sabio. Yo le dije la vez pasada, ¿no? Uno puede sentarse y comer ahí, o puede sentarse y probar y degustar y saber los sabores y los olores y los colores y disponer la mesa bien y acompañar con un aperitivo y disfrutar con un buen postre y cerrar con un puscafé y hacer que esa actividad que es necesaria se convierta, además de necesaria, en linda. Igual con el amor de la pareja. El amor conyugal, la actividad del coito, además de ser una actividad necesaria, debería ser linda. Pues déjeme decirle, además de esas relaciones, hay una relación eterna, la relación del Espíritu.
Y no es lo mismo relacionarse con un objeto, relacionarse con una mata, relacionarse con un animalito, relacionarse con un grupo, aunque no debería ser grupo, porque es que la iglesia es diferente, relacionarse con la pareja o con los hijos, a relacionarse con Dios. Y dije mal grupo porque no ve que la iglesia somos nosotros, que somos la esposa espiritual de Jesucristo. De modo que ya los hermanos que uno ve en la iglesia los tendría que mirar con otros ojos, entendiendo que somos miembros del cuerpo de Cristo, su esposa, y que el Padre ha estado cuidando a su esposa para las bodas de su hijo. Entonces, ¿cómo nos relacionamos nosotros con Dios? Podríamos relacionarnos con Dios como se relaciona uno con un objeto. Y hay personas que se relacionan con Dios como con un objeto. Entonces, como no tienen el entendimiento de Dios, ponen una piedra y a la piedra la llaman Dios. Y entonces le traen cositas, le traen regalos, le prenden velas y la piedra pues ni sabe de que le prenden velas. O podría relacionarse con Dios como con una matica, y entonces, ay, tan linda, y chao la matica. O podría relacionarse con Dios como con una persona del común, o inclusive podría relacionarse con Dios como se relaciona con la familia. Y alguien dice, no, yo a Dios no le doy ese lugar. Imagínese, y ese lugar es más bajo que el lugar que a Dios le corresponde, que la relación. Tan profunda es la relación que uno puede establecer con Dios, que si le toca perder los objetos, uno diría, ¿a mí qué me importa? Si le tocara perder al perrito o a las maticas, uno dice, ¿a mí qué me importa? Si le tocara perder la mano o el ojo, uno diría, el cuerpo, ¿a mí qué me importa? Y si le tocara inclusive dejar padre, madre, esposo o esposo, hija o hijo por causa de mí, uno diría, ¿sabe qué? ¿Qué me importa? Si usted se quiere separar, no vaya a tomar esta palabra como excusa para ser un miserable y votar a la mujer de su juventud, porque Dios aborrece eso. Pero entiende que uno colocaría, si entendiera, colocaría la relación del Espíritu por encima de todo. Y mire lo que enseña la Biblia, y hoy vamos a aprender otra vez, Dios es Espíritu. En la religión del siglo IV cambiaron la fórmula, porque como ellos tenían un problema en el entendimiento, en lugar de decir Dios es Espíritu, ellos dijeron y el Espíritu también es Dios. ¿Entiendes ese cambio? El orden de los factores sí altera el producto. En este caso, no es lo mismo decir Dios es Espíritu a decir y también el Espíritu es Dios. En el credo de Niceno Constantinoplano se dice, y el Espíritu también es Dios. Como si el Espíritu fuera una cosa aparte de Dios. Como si fuera una cosa menor que Dios. Pero entiéndalo, Dios no es carne, Dios no es alma, Dios es ¿qué? Espíritu. Dios es Espíritu. Y la única forma que nosotros tenemos de relacionarnos con Él es a través de ¿qué? Del Espíritu. Sí, puede ser que con la carne usted trate de relacionarse con Dios, pero entiéndalo, Dios no responde a esto. O puede ser que usted se relacione con el alma, con Dios, sentimentalmente. Ese es un problema de la iglesia moderna, porque resulta que empezaron a meter la música en el culto. Cuando digo meter la música en el culto, no es que la música no haya estado en el culto. Desde la antigüedad en el pueblo de Israel cantaban los salmos. ¿Saben cuántos versículos hay en los evangelios acerca de la música? Una Biblia para el que me diga. ¿Cuántos versículos hay en los evangelios acerca de la música? ¿Cuántos? No dije en el Nuevo Testamento. ¿Saben cuántos versículos hay? Me gané la Biblia yo. Un versículo. Uno. Dice, estaban en el aposento alto, cantaron un himno y salieron para el monte de los olivos para apresar a Jesús. Uno.
Pero hoy en día, en la iglesia del alma, lo más importante es ¿qué? La música. Ya las iglesias no son construidas como un lugar de reunión para escuchar la palabra, sino que las iglesias son construidas como un teatro musical. Y es más, le ponen todos los aditamentos para el concierto, las luces de colores, el humo, la máquina de humo, y los ministros de adoración, mejor dicho, esos son los pastores inclusive dicen, yo no soy pastor, yo soy adorador, pero ellos piensan que adorador es cantante. Y la palabra adorar significa es servir, arrodillarse, postrarse, besar sus pies, recibir su instrucción. Lea el Salmo 2, el versículo 2 en la casa, en todas las versiones que encuentre, hay muchas versiones. Y cada versión le está mostrando a uno adorar, honrar, servir, recibir su instrucción, seguir su enseñanza, obedecer, postrarse, besar sus pies. No tiene que ver con cantar. Y déjeme decirle, a mí me encanta la música, me encanta, me fascina, todo el tiempo estoy escuchando música. Y en la iglesia me encanta la adoración y la alabanza, y yo quisiera que tuviéramos como iglesia tiempos más profundos, más íntimos. ¿Por qué? Porque no ve que cuando uno quiere decirle a la pareja que la ama, ¿qué hace? Pues le llega con un chocolatincito, le da un regalo, un ramo de flores, le regala un peluchito. Son cosas físicas, pero esas cosas físicas le están diciendo a la persona en el alma que la ama. Y la otra persona le sirve y le hace actos de servicio, le lleva el desayuno a la cama, la lleva a cine, que compra. Y entonces esos actos de servicio, ven y te expulgo y te saco los piojos, ven y te quito los pelitos de la oreja, los de la nariz, bueno. Y esos actos de servicio le están hablando de ¿qué? Que lo ama. Bueno, pues nosotros cuando estamos en el culto, todo lo que hacemos lo estamos expresando en nuestra carne, por medio de nuestra alma, pero está dirigido ¿hacia dónde? Hacia el Espíritu. Y Dios sabe, porque uno podría llegar con el regalo, mira, te compré el celular, y la persona dice, ¿y para qué si usted no me ama? Es más, me sabe amar, perdón, no, ahí veo caras porque están diciendo, miren, cuidado, no. Más bien aprenda a amar, ¿sí? ¿Para qué? ¿Para qué si no me ama? Los hijos malvados, los hijos desgraciados es porque caen de la gracia. Los hijos desgraciados son tan desgraciados que los papás están quebrando el lomo trabajando para darles estudio, comida y ropa, y les dicen los hijos desgraciados, me dejaste solo, por eso soy un malvado drogadicto. Y ay, venga viejo, no sea desgraciado. Que el papá estaba entregando la vida, la mamá estaba entregando la vida, perdón si usted es un hijo desgraciado, ¿no? Arrepiéntase. Y entonces le dice, es que yo soy así porque tú no estabas conmigo. Ay, pues es que la mamá tenía que trabajar, no es que el papá tenía, más bien usted ayúdele en los gastos y ahorrar y cuando llegue la mamá, lávele los pies, bésele los pies, hónrela, quítele los piojos, sáquele los cestos, regálele un chocolatico, o sea, dígale que le ama, que está agradecido. Igual es con Dios. Nosotros, la vida de fe es la vida del agradecimiento de lo que no podemos devolverle a Él. Es que no puede, nada, o sea, ¿qué hacer? Me encantó que Fabián Potes le está predicando a una niña musulmana por internet. Y entonces la niña musulmana ya empezó a leer el evangelio y le dijo, ¿sabes qué? No puedo entender, esta mujer lo entendió, pero ella le escribe así, no puedo entender cómo un Dios tan alto, tan sublime, tan santo, se haya rebajado a una condición tan miserable como la del ser humano, pero fuera de eso para pagar por los malvados y por los pecadores. No lo puedo entender. Niña musulmana, ese es el evangelio.
Ese amor no se puede entender. Uno dice, pero ¿cómo lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Bueno, hoy vamos a ver un elemento importantísimo de esto. ¿Por qué lo hiciste? ¿Pero por qué me amaste? Claro, como usted tiene el ego un poquito ahí medio elevado. ¿Por qué me amaste a mí? Porque a mí soy la niña de tus ojos. Yo soy tu princesita. Y Dios le dice, pues hermano, a usted y a todo el que quiera. El problema es que no quieren. Imagínense, es el pecado imperdonable que nosotros desestimamos el amor de Dios. Lo pateamos, lo rechazamos, no lo recibimos y no lo buscamos. Pero cuando llegue el momento final, usted no se va a aferrar al objeto, ni a la mata, ni al perrito, ni a la familia, ni a la cama, ni al anillo, sino que usted va a pensar, vaina, lo único que tenía que cuidar, no lo cuidé. ¿Y era qué? Su espíritu. No lo alimenté, estaba desnudo y no me vestiste, estaba hambriento y no me diste de comer, estaba sediento y no me diste de beber, estaba en prisión y no me visitaste. Está hablando de su espíritu. Lo pateamos. ¿Pero sabe por qué lo pateamos? Porque la religión nos enseñó que a Dios nos relacionábamos con la piedra, con lo físico o con el alma, con los sentimientos, pero no con el espíritu. La vez pasada vimos que Dios creó al hombre animal y al hombre animal le sopló el espíritu. Y el espíritu es el software, es la programación que tiene el hombre para poder tener comunión con Dios, relación con Dios. Una vez una señora vino y compró unos CDs cuando vendíamos CDs nos vendíamos, no, o sea, cobrábamos el precio del CD. Después pensé yo tan bobo, debía haberlos regalado más bien para que no fregaran tanto. Y entonces, lo mínimo, ella compró los CDs y fue y lo colocó en una grabadorcilla que tenía en la casa y volvió con todos los CDs y no sirven los CDs. ¿Cómo que no sirven? Yo saqué el computador, puse el CD y ahí sonaba el predicador. Ese predicador que me molesta tanto, porque mi mamá lo pone todos los días. Le digo, ay, quite ese predicador que me molesta. Y entonces mamá coloqué todas las prédicas de la iglesia. Entonces la señora dijo, no, pero no funcionaron en mi grabadora. ¿Qué grabadora tiene? No, es una grabadora viejita de disco. Dije, es que esto está grabado en MP3 y esas grabadoras viejas no leen MP3. Está el CD, está la grabadora, pero no está el software que permite leer. Pues créame, la vida del espíritu es el software que permite ver que esto, además de un libro de literatura, de poesía, de arte, de sociología, de antropología y de historia, es el libro que contiene la palabra de Dios que puede llegar a alimentar nuestro espíritu y a traer el gozo que ninguna cosa de este mundo puede traer. Porque es el gozo más profundo, lo vimos la vez pasada. Dice en Juan capítulo 7, de su interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva. Y si en su vida no están corriendo los ríos de agua viva, yo le digo, usted no se conforme, no se conforme. Y eso es lo que está diciendo la Biblia en Romanos 12, no os conforméis a este siglo, o sea, no se quede con la carne, no se dedique solamente a las matas y a los perritos y a los objetos físicos y a las relaciones del alma, sino que usted busque por su espíritu, conozca la vida de su espíritu. Y después de conocer la vida del espíritu, comience a andar en el espíritu, haga la obra del espíritu. Deje que el espíritu sea vivificado y conozca el placer más absoluto que puede existir. Dicen los humanistas que el placer más alto que puede tener el ser humano, pero estoy midiéndole el cerebro y todo con cables y con curvas de esas de gradientes. Entonces dicen los expertos que el placer más alto que puede sentir el ser humano es en el coito de una pareja que se ama. Fíjense cómo fui específico.
de una pareja que se ama. Dicen los expertos que no se entienden porque esa vaina es como si a la persona le salieran miles de agujas desde el interior y los cubrieran en un velo. Estoy hablando del Quinto Elemento de la película de Bruce Willis y de Mila Jovovich. El quinto elemento, ¿cuál es? El amor. Pero créame, el placer espiritual es todavía muchísimo más alto. Y ese placer espiritual es lo que nosotros vamos a experimentar en el cielo. Ese es el estado del cielo. Y entonces uno dice, ay, yo quiero, pues desde ya, hermano. Desde ya permita que ese estado espiritual empiece a llenar su vida. ¿Y cómo lo hago? Pues sea la esposa de Cristo. Empiece a amarlo, a servirle, a besarlo. El libro del Cantar de los Cantares pues habla del amor físico, pero es un símil del amor espiritual. Cuando ella dice, si él me besara con los besos de su boca, yo podría decir, si yo pudiera entender cada palabra que tú nos dejaste, es mejor que un beso de la boca. Es mejor que el sentimiento que se siente cuando se está con la pareja en el momento más alto del orgasmo. Es orgasmo espiritual, es delicia, ¿estoy siendo exagerado? No, el que lo ha vivido sabe que es verdad. El que lo ha vivido sabe que eso es puro placer en el nivel más alto. Yo hasta me pongo rojo hablando de esto, de la pasión que se me despierta espiritual. Bueno, Dios es ¿qué? Espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Bueno, miremos Juan capítulo 15, dice el versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, la palabra Consolador no encuentran en español una palabra para traducirlo, porque la palabra en griego es paráclito o paracleto. Para significa al lado e igual, que cumple esa función, que corre de la misma manera. Por ejemplo, la palabra paralelo viene de ese prefijo griego. Entonces, paralelo es que son dos líneas que corren ahí, corren juntas. Paramilitar, no hable de política, eso no es política, es que es la situación de Colombia, ¿qué hacemos? Paramilitar es que es un ejército paralelo, que hace funciones, pero no es, pero bueno, ahí está mal usado el término, porque para es de la misma calidad, de la misma fuerza, el mismo, pero corriendo al lado. Eso significa unidad y alteridad. Y uno dice, pero ¿cómo unidad y alteridad? Pues estoy hablando del tema de parejas, no es que yo sea muy libidinoso, sino que como estuvimos el viernes en pareja, pues tengo el tema fresquito, ¿no? Entonces, uno dice, ¿cómo es que somos dos y llegamos a ser uno? Pues ahí, cuando se tiene el momento más alto de la relación sexual, uno siente que se funde con el otro. Pues Dios vive en eso. Dios con el Espíritu Santo y con el Hijo viven en esa comunión íntima. Miren conmigo Juan capítulo 1, versículo 18, para que usted no me mire como un pervertido y sepa que la Biblia habla así. Dice en la versión actual, a Dios nadie lo ha visto nunca, pero el Hijo único, que es Dios mismo y siempre está en unión con el Padre, nos ha enseñado cómo es para que así lo podamos conocer. Debe de haber una versión más específica. En Reina Valera lo dice bien, dice el Hijo que vive ¿en qué? En comunión íntima. Fíjense que no solo es comunión, o sea, uno con los hijos puede tener comunión, pero solo con la pareja puede tener ¿qué? Comunión íntima. Comunión íntima. Comunión íntima es que llegan a ser uno. Alteridad, o sea, son diferentes, pero unidad.
El Espíritu Santo está en comunión íntima con el Padre y con el Hijo. Y los tres son, ¿qué? Dios. Dios es Espíritu. Usted no debería decir el Espíritu Santo es Dios, ni tampoco debería decir el Hijo es Dios, y tampoco debería decir el Padre es Dios, porque ¿cuántos dioses habrían ahí? 3. Sino que usted debería decir Dios es Espíritu, y Dios es Padre, y Dios es el Hijo. ¿Cuántos dioses hay? Uno. No lo entiendo todavía. Fácil. Recuerde que con esto del Espíritu no tengo prisa. Entonces, fácil. Usted tiene carne, o sea, forma. Usted tiene sustancia, o sea, personalidad. Y usted tiene vida, o sea, espíritu. 3, pero usted es ¿qué? Uno. Y usted no puede separar eso. Entonces, bueno, yo voy a mandar a mi cuerpo a la iglesia, pero yo me quedo aquí en el alma durmiendo en la cama. No puede, porque no ve que su cuerpo, su alma y la vida, fíjese que estoy intencionalmente no diciendo el espíritu, y la vida están unidas y no se puede. El momento en que se separan, ¿qué ocurre? La muerte. El momento en que se separan es la muerte. Aprendimos también la semana antepasada que Dios tomó al hombre animal como un vaso de barro y a ese hombre le dio aliento de vida. Fue el hombre el espíritu creado. Y que ese espíritu creado por el pecado, ¿qué? Murió. Quiere decir que perdió la capacidad de tener la comunión íntima con Dios. Porque el espíritu murió, como el micrófono ese que no tiene pilas porque no las pusieron a cargar, entonces por eso está muerto. Y por más de que hable ahí Yamile, pues no puede salir, porque no puede haber comunicación porque está muerto. Ojo, el micrófono existe y tiene las pilas. ¿Cuál es el problema? Está el receptor y está conectado. ¿Cuál es el problema? Que están descargadas. O sea, las pilas no tienen energía. Las pilas no tienen potencia, las pilas no tienen vida. Eso le pasó al hombre en el Edén. Cuando comió del árbol, del fruto del árbol, el espíritu del hombre, ¿qué? Murió, o sea, se desconectó. ¿Hasta cuándo? Entiende que todos los del Antiguo Testamento no pudieron adorar en espíritu y en verdad. David no pudo adorar en espíritu y en verdad. Moisés no pudo adorar en espíritu y en verdad. Abraham no pudo adorar en espíritu y en verdad. Isaías el profeta no pudo adorar en espíritu y en verdad. Y se ganó Caro la semana pasada una Biblia por eso, antepasada. Porque Caro dijo, yo pregunté, ¿por qué? Y dijo Caro, porque el espíritu está muerto. ¿Hasta cuándo llegó la vida? Hasta cuando vino Jesús. En él estaba, entonces, ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida? El espíritu. Eso es la vida espiritual. Es la comunión, es volver a poder establecer, poder volver a comunicarnos con Dios. ¿Y cómo se recibe esa vida? Esa vida se recibe por medio de la palabra. Miren Juan capítulo 6. Yo estoy tratando de explicar cómo con plastilina, no alcanzo. Pero usted después lee la Biblia y ahí sí va a alcanzar. ¿Y saben por qué? Porque las palabras no alcanzan para hablar del Espíritu. Las palabras son como un vehículo, son como el regalito que usted le da a la esposa, el chocolate y el peluchito y las flores. Son un vehículo. ¿Para qué? Para llevar el amor. Tan bonito, ¿no? Las flores se van a morir, el peluche lo va a destruir el perrito, ahí lo va a morder.
El chocolate ella se lo va a tragar y va a terminar en la letrina. Pero ¿saben qué no se puede quitar después? ¿Qué es lo que no se va a destruir? ¿Qué no puede destruir la letrina, ni el perrito, ni el tiempo? El amor. El amor permanece, el amor se queda. El amor está ahí. Bueno, la palabra de Dios nos trae el amor. La palabra de Dios nos trae la vida. La palabra de Dios nos trae el espíritu, pero solamente es el vehículo, porque al final la palabra es tinta y papel o aire y sonido, pero ahí va la fuerza del espíritu, ahí va la vida del espíritu. Dice en Juan capítulo 6, versículo 63, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, ¿qué? Son espíritu y son vida. Es una machera. Ver la Biblia desde el espíritu es otra cosa. Deja de ser una religión, deja de ser una doctrina, deja de ser un concepto, y no sé si usted empieza a sentir ese calorcito que empieza a producirse, no es en el cuerpo, no es en el alma, es en el espíritu. Y ese calorcito es la vida. Dios es espíritu. Fíjense lo que hizo el espíritu en el Señor Jesús, porque acuérdese que el Señor Jesús se hizo exactamente como uno de nosotros. ¿Cuál es la obra del espíritu en Jesús? Mire conmigo Lucas capítulo 4. Hasta ahí llegamos la vez pasada. Bueno, esta vez ya cortamos un poquito porque ya nos comimos media hora más. Lucas capítulo 4, versículo 16. Yo no sé si a usted le pasa con la Biblia como le pasa con la vida. Por eso es que me gusta la lengua de mi mamá, porque es que mi mamá trae a recuerdo todo y me hace reír de manera espectacular. Porque ella como es tan histriónica, entonces le cuenta a uno todos los cuentos, yo me quedo ahí embobado. Ya mamá, tengo que ir a estudiar, déjeme. Todas las mañanas se convierten en una tortura, porque se queda ahí atrapándolo a uno contándole cuentos. Pero fíjense que uno tiene los momentos que recuerda de la vida especiales, ¿sí? Las mamás siempre dicen, ay, cuando nació mi chiquita, y entonces ahí Fernando y Paola ponen cara de ponqué porque se acuerdan de sus hijas, y ay, como las aman tanto. Cuando fue un cumpleaños, cuando fue un evento, cuando fue una tragedia, porque es que la vida también está compuesta de tragedias, y en esos momentos, si uno sabe expresar el amor, esos momentos se vuelven demasiado hermosos, porque es la forma más evidente de mostrar el amor. Cuando uno lee la Biblia hay porciones que uno se acuerda así, como de esos momentos especiales. Para mí este es un momento especial de Lucas capítulo 4, versículo 16. Dice, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Fíjese, Jesús iba a la sinagoga a congregarse. Usted que se conecta desde afuera, que no está, los que están lejos se les vale, pero los que están aquí les da pereza. ¿Entiende qué es la pereza? Un aviso de muerte espiritual. Eso es la pereza. Cuando dice, es que ya me da pereza ir a la iglesia. Yo dice, pero ¿cómo le va a dar pereza ir a la iglesia? Y nosotros estamos esperando este día, lo anhelamos, lo deseamos, queremos venir a cantar y a orar y a escuchar la palabra, pero la persona está enferma, entonces me da pereza, ¿sí? Jesús iba a la sinagoga y dice bellamente Lucas, como era su costumbre. Y en el lugar donde se había criado, todo el mundo lo conocía, que era el hijo de José y de María, y sus hermanos y sus hermanas estaban entre ellos. Dice, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. ¿Qué decía? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, o sea, la vida de Dios que está en Jesús, lo ha apartado. Eso significa santo.
Nadie más podía hacer ese trabajo. Los filósofos podían tocar la mente, los poetas podían tocar el alma, los canzones podían perturbar el espíritu, no el espíritu, la existencia, pero solamente Jesús podía tocar ¿qué? El espíritu. Eso significa santo. Santo significa usar la existencia para el propósito de Dios. Sí, uno puede dejar la piedra ahí quieta. Ay, es un santo. No es un santo, es una piedra. Y la piedra ni se mueve y toca limpiarla y la ponen en vitrina y ya. ¿Y santo? No, no es santo. Y uno puede decir, el perrito es un santo porque no ladra. Pues que ya se acostumbró a la iglesia, bueno, pero no es un santo. O las flores tan lindas, tan hermosas son santas, no son santas. Pero lo que nosotros usamos para el propósito de Dios, eso es ¿qué? Santo. Esa cámara de video es santa, ese computador de transmisión es santo, ese reloj es santo, esas sillas donde usted está sentado son santas, el piso en el que estamos pisando es santo, este celular es santo, este libro es santo, esta hoja es santa, pero sobre todo, este espíritu es santo. Porque este espíritu está viviendo ¿para quién? Para Dios. El Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido, me ha apartado, me ha santificado, me ha designado. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas. Eso significa la palabra evangelio. Si usted leyera en griego, ahí no leería en griego buenas nuevas, leería evangelio. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para dar el evangelio ¿a quién? A los pobres. Ojo, no está hablando de los pobres económicamente. Está hablando de los pobres en espíritu. ¿Se acuerda cuando dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos? ¿Qué significa pobre de espíritu? Mire conmigo un momento Isaías capítulo 66. Por eso le digo, no tengo prisa, pero fuera de eso tenemos que ver es con la Biblia. Porque uno le pregunta a los predicadores, ¿qué es un pobre de espíritu? Y dice, no, el que declara su bancarrota espiritual. No, señor. ¿Qué es un pobre de espíritu? Me dijo mi mamá, las personas que tienen una discapacidad cognitiva y están desconectados. No, esos no son pobres de espíritu, mamá, no hable carreta. ¿Qué son los pobres de espíritu? Dijo, las personas malas. Es que, uy, ese hombre es un pobre de espíritu. ¿Qué son los pobres de espíritu? Los que no tienen ansias, los que no tienen impulso. Entonces, no, hermano. ¿Qué dice la Biblia que son los pobres de espíritu? Isaías 66, versículo 2. Mi mano hizo todas estas cosas, así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es ¿qué? Pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Un pobre de espíritu es la persona que anhela recibir la palabra para obedecerla, que respeta la palabra, que aprecia la palabra, que recibe la palabra no como una filosofía o como una terapia psicológica, sino que recibe la palabra como el mandamiento, como el alimento para el espíritu. ¿Se acuerdan en el Edén? Es que la gente piensa que el Génesis es un cuentico de mitos y no entiende que con eso que hizo Dios está hablando de lo importante. Al hombre le dijo, mire, todos los árboles para comer, para alimentar ¿qué? La carne. Pero además de eso, cuando estaba solo y él ahí, estoy solo, no se preocupe, le hago ayuda idónea para alimentar ¿qué? El alma. Pero además de eso le dijo, pero ¿sabe qué? Le voy a dar el mandamiento, mi palabra. No coma del árbol para alimentar ¿qué? El espíritu.
Esa es la palabra del Señor. El Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar ¿qué? Buenas nuevas a los pobres. Estamos en Lucas capítulo 4. Me ha llamado a sanar, ¿a quiénes? A los quebrantados de corazón. Ojo, el corazón no se sana, los que están quebrantados de corazón, el corazón no se sana con terapias de psicología. La terapia de psicología es muy importante porque le sirve para decir dónde fue dañado si usted no se ha dado cuenta. Muchos de nosotros fuimos dañados en nuestra infancia, inclusive en la infancia en la que la memoria todavía no está captando las cosas, pero eso queda ahí en la trastienda. Y sale, y a veces por eso usted es odioso con la gente, malo con la pareja, dañino con los hijos, y los azota, y los golpea, y los tortura, pero ¿de dónde? Y es, claro, a usted lo amarraron de las manos y lo colgaron de una romana y le dieron con un perrero, y esa vaina lo afecta. Usted vio esas maestras malvadas asustando a los niños chiquitos del jardín infantil con unas caretas de terror. Yo casi que no hago la fiesta de disfraces por eso. Dije viejas malvadas. Cuide a sus hijos, ¿no? Imagínese un niño de 3 años y una persona con una carreta de terror. Y los niños, y las maestras malvadas se reían y el niño malvado, ¿no? Y después ese niño crece y cuando crece coge a su hijo y le ofrecen un ritual satánico, como también ocurrió aquí en Colombia. Yo no sabía esas noticias tan escabrosas, me pongo feliz de no ver esas noticias. ¿Sabía que el papá, la mamá y la abuela cogieron a un niño y lo mataron en un ritual satánico? ¿Entiende por qué usted no le puede pegar con perrero a su niño? Porque sus nietos sufrirán. La maldad de los padres sobre los hijos, claro, claro. Es horroroso. Pero miren, la psicología le muestra a usted el problema, pero ¿sabe quién es el único que le puede sanar el corazón? ¿Quién? Aquí dice, y yo sé que él no miente, dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Saben por qué? No porque él obre directamente sobre el corazón, sino porque él obra sobre algo más potente, sobre el espíritu. Y resulta que si el espíritu está bien, todo lo demás va bien. Resulta que si el espíritu tiene la fuerza, los que han tenido, alguien aquí ha tenido sanidad en la carne a través de la oración de que sea un prodigio, ¿no? Esta iglesia está muy triste, hola. Oiga, no le dé pena, levante la mano, si usted Dios lo ha sanado, diga, sí, a mí me sanó, a mí me sanó. Ojo, la persona oró, o usted oró. ¿En dónde se recibió esa palabra? ¿No ve que la carne no oye? ¿No ve que el alma no entiende? ¿No ve que tiene que ser en el espíritu? Y cuando esa palabra de Jesús llega al espíritu, desde el espíritu transforma hasta la carne. Pero esa palabra no se recibió en la carne. Esa palabra se recibe ¿es dónde? En el espíritu. Y como se recibe en el espíritu es capaz de sanar lo que no puede sanar la terapia, que es ¿qué? El alma. Yo vine a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Sabe qué hace una persona, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, fue violada por su padrastro cuando chiquita? Y después de que recibe la vida en el espíritu, ¿sabe qué hace esta persona? Va, busca al padrastro y le dice, ¿sabe qué? Te perdono. ¿Y sabes qué? Jesucristo murió por ti. Recibe la salvación, recibe la vida eterna. ¿Y sabe qué hace el padrastro? ¿Qué poder es ese? Pero usted no está permitiendo que el espíritu sea vivificado para que... ¿Qué hace usted cargando con esa basura?
Uno ahí con la basura y todo el tiempo, y venga a ver, voy a predicar con la basura y espere un momento y cómo la coloco y espere a ver qué hago y la basura, pero, hijo de madre, pero espere un momentico, no, espere a ver, bueno, y entonces hermanos, y va a abrazar a la pareja y venga y la basura, pero no ve que la basura me impide y cómo lo abrazo, pero no, espere un momento, pero, y voy a ir al baño, ni le cuento cómo es en el baño. ¿Por qué? Porque está cargando la basura, viejo. ¿Quién es el perjudicado? ¿Usted? Y el Señor le dice, vengan a mí todos los que están cargados y trabajados, ¿y sabe qué? Libertad. Libertad hasta para ir al baño, viejo. Libertad para amar, para abrazar, para querer a su pareja, a sus hijos, pero sobre todo para adorar a Dios. Conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. ¿No es demasiado poderoso el Evangelio? Le quita a uno todas las tonterías, todos los embelecos, le mata todas las cucarachas. Mejor dicho, eso es mejor que una purga de boldo. Pero ¿entiende por dónde? ¿Saben qué están haciendo en las iglesias? Les enseñan a consentir la tara. Entonces, pobrecito, pobrecito, renuncia, declara, limpie la silla y póngala bonita, pero ahí sigue. No, la única forma, esto no es con terapia de niegue y diga, niegue, renuncie, diga renuncio, dígalo fuerte y escríbalo en un papel, renuncio, y ahora vaya al baño, no puede. Hace daños, hace estropicios, rompe el florero, riega el agua, daña las flores, no puede abrazar a la pareja, ni a los hijos, ni a usted mismo, hermano. Deje que el Espíritu lo sane. Deje que el Espíritu lo vivifique. Y con esa potencia del Espíritu ahora nosotros podemos inclusive perdonar a los que nos dañaron, orar por ellos y bendecirlos. Por el Espíritu. El Espíritu de Dios está sobre mí. Ahora mismo, en un momento, ahí no necesita rasgarse las vestiduras, ahí cierre los ojos en el lugar secreto, dígale, Padre, sana mi corazón, sáname por el Espíritu, sáname que yo pueda perdonar, que yo bote toda esa basura horrorosa e inmunda que he cargado como un estúpido, no vale la pena amargarme por eso, perdono a los que me hirieron, bendigo a los que me ofendieron, Señor, no te conocían, estaban muertos como yo que estaba muerto. Y si no te hubiera conocido, de pronto hubiera hecho cosas peores o hecho cosas peores, pero ¿sabes qué? Tú me perdonaste, Señor. Yo recibo tu perdón, yo recibo tu vida en mi espíritu. ¿Y sabe qué hace Dios? Lo sana. ¿Sabe qué hace Dios? Lo limpia. ¿Sabe qué hace Dios? Lo restaura. ¿Sabe qué hace Dios? Lo llena de la vida del Espíritu para que usted vaya ahora y ministre a otros que fueron dañados como usted lo fue. Y ahora sí diga, en el pasado. O créale al profeta Daddy Yankee que se retiró. Lo que pasó, ¿qué? Pasó. Si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, y eso es verdad. No necesita de hacer retiros y renunciar y escribir en papeles y quemar y dar 7 vueltas y renunciar a las maldiciones generacionales. Yo no me acuerdo lo que hizo mi tatarabuelito.
Pues yo le cuento qué hizo su 40 veces abuelito, que era Adán. ¿Sabe qué? Adán murió porque pecó. Se lo hablé la vez pasada. Y como Adán pecó, el espíritu ¿qué? Murió. Pero ¿sabe qué hizo Dios? Mire conmigo Romanos capítulo 5, 16. Y con el regalo, está hablando del regalo de la vida espiritual, y con el regalo no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don, el regalo, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. O sea, el pecado de todos nosotros, de toda la humanidad, sirvió. Yo le dije la vez pasada que Ricky Martin tenía la razón cuando dijo, si Dios hizo la manzana fue para comer. ¿Dios no sabía que Adán iba a comer? Claro que sabía. Pero gracias al pecado de todos nosotros, donde abundó el pecado, imagínense el pecado de toda la humanidad, se mostró con la obediencia del Hijo. ¿Cómo esa obediencia perfecta? Por eso lo llama el segundo Adán. Con la obediencia perfecta, ¿dónde? ¿Dónde? ¿En el espíritu? ¿Dónde? ¿En el alma? No. ¿Dónde? En la carne donde el pecado obra. En la carne del Hijo, en la obediencia perfecta, el Hijo destruyó el pecado en la carne. Mire conmigo, no vaya a perder Romanos 5, Romanos capítulo 8, ¿se da cuenta que la Biblia es más que un cuento de mitos? Romanos capítulo 8, versículo 3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, ¿por qué? Por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Jesús, eso es demasiado bonito. Jesús, en su carne, pagó los pecados de todos nosotros. Dan ganas de llorar. Y por eso nosotros podemos presentarnos ahora delante del Padre, ¿y usted no lo cree? Como si nunca hubiéramos pecado. Y como ahora nos presentamos delante del Padre como si nunca hubiera pecado, Satanás ya no puede condenarnos. Pero lo mejor no es que nos condene. Lo mejor es que ahora el Espíritu de Dios puede venir a morar en nosotros y producirnos comunión íntima. Y podemos llamar a Dios como Padre nuestro. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra que es la verdad. No es la verdad intelectual, no es la verdad de la carne, es la verdad del Espíritu. Tú eres Espíritu. Y nos hablaste las palabras espirituales de vida. Es el vehículo para que nosotros recibamos la verdad y la verdad nos haga ¿qué? Libres. Somos libres, Señor. Y usamos esta libertad para amarte, para relacionarnos, para que toda la condenación, todo el estorbo, toda la basura que nos separaba, Señor, fuera quitado para poder tener comunión íntima contigo. Y usar esta vida para la cual tú la creaste, que es para servirte, para amarte, para vivir, Señor. Padre Celestial, nuestro clamor es que de nuestro interior corran los ríos de agua viva. Tú lo dijiste y tú no mientes. Que cada uno tenga la manifestación del Espíritu para provecho. Padre, y que ese amor, que esa fuerza, que esa vida, que esa energía que eres tú, Señor,
traspase nuestra piel, traspase nuestra mente, traspase nuestro ser. Y que esa potencia del Espíritu sea llegando en la oscuridad a los que no te conocen. Padre, cuando nosotros abrazamos nos sentimos tan bien, pero que nosotros podamos abrazar a los demás espiritualmente y les podamos dar a conocer tu amor, Señor, no tu condenación. Tú no viniste a condenar, tú viniste fue a salvar lo que se había perdido, a deshacer las obras del diablo, Señor, y a darnos algo mejor que el espíritu creado, el espíritu viviente que nos da el segundo Adán, tu Hijo. Ahora Él lo reparte, Señor, sin medida, Padre Celestial. Obra sobre tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.